La guerra vivía sus últimos meses frenéticos. Sin embargo, el campo parecía extrañamente suspendido, atrapado entre el caos del frente y la inquietante quietud de vidas capturadas que se acomodaban al encierro. Filas de tiendas de lona áspera se hundían bajo el peso de la humedad de marzo. Sus ángulos se recortaban contra un cielo del color del estaño gastado. Dentro del alambrado, cientos de prisioneros alemanes, casi todos hombres, permanecían en formaciones sueltas, esperando la siguiente orden gritada o la siguiente comida incierta. Pero en la esquina izquierda del recinto, separada por un tramo de barro removido, había un grupo más pequeño y silencioso, 32 mujeres alemanas, todas jóvenes, todas agotadas, todas aferrándose los abrigos a los hombros como si se protegieran de algo más frío que el propio viento. Eran auxiliares, personal de comunicaciones de la Luftwaffe y del ejército, operadoras de radio, secretarias, conductoras capturadas durante el rápido avance aliado hacia el Rin. Sus nombres apenas habían sido registrados antes de ser trasladadas de un camión a otro hasta terminar depositadas aquí. Algunas no llegaban a los 18. Unas pocas parecían rondar los 30. Se sentaban en semicírculo cerrado junto a la mesa del rancho, botas cubiertas de tierra, el pelo escapándose de las trenzas recogidas. Sus rostros mostraban la palidez de largas marchas y miedos aún más largos. Lo que llamó la atención de todos los guardias americanos aquella mañana no fue su cansancio. Fue la idéntica expresión de sospecha clavada en las bandejas de hojalata que tenían delante. En cada bandeja había lo mismo, una generosa ración de bacon americano para el desayuno, todavía caliente del fogón de campaña. Lonchas finas curvadas en crestas crujientes, bordes replegados por el calor, brillando con grasa derretida. Para los MPS americanos era comida reconfortante normal, salada, fiable, familiar. Para las mujeres alemanas parecía más bien un desafío. El cabo James Carver, apostado junto a la improvisada fila del rancho, había visto muchas rarezas desde diciembre, pero esta lo desconcertaba. Observó cómo una chica empujaba su bandeja con la punta de la bota, como si esperara que se moviera sola. Otra murmuró algo cortante y varias asintieron con rigidez. Ni un solo trozo de bacon había sido tocado. Carver sacudió la ceniza de su cigarrillo, se inclinó hacia el sargento Hall y masculló: «Están hambrientas, pero no lo tocan». «¿Qué demonios creen que es?». Hall, veterano de la campaña del norte de África, se encogió de hombros. «He oído que han vivido a base de sopa de nabos y pan con serrín. Una grasa así debe parecerles extraña». Luego, bajando la voz: «O quizá alguien les dijo que envenenamos a los prisioneros». El rumor no era imposible. Los interrogadores americanos ya habían escuchado fragmentos de historias disparatadas que circulaban entre unidades capturadas de la Wehrmacht, que los americanos daban a los prisioneros grasa de cerdo podrida, que las raciones aliadas provocaban enfermedades, que las cocinas del campo quemaban lo incomible y servían el resto. Probablemente las mujeres habían oído lo mismo, y con el largo viaje hacia el cautiverio todavía reciente, la confianza no era algo que pudieran permitirse regalar. Una de las auxiliares, una operadora de radio de 20 años de pómulos marcados y nudillos congelados, estudiaba el bacon con el grado de sospecha reservado normalmente a la munición sin explotar. Su nombre, anotado apresuradamente el día anterior, era Clara. No había dormido más de 2 horas desde su captura. Su estómago estaba tan vacío que resonaba, pero todos los instintos forjados durante meses de retirada, miedo y propaganda, le decían que no confiara en la carne grasa americana. Había oído de un sargento en retirada que los americanos servían losas grasientas que te ponían enfermo varios días. Ahora se encontraba mirando algo que encajaba exactamente con esa descripción. A su lado estaba Marta, conductora capturada en la misma columna. Unos años mayor y mucho menos contenida, le dio un codazo a Clara. «Es cerdo, nada más», susurró. «Ahumado tal vez, pero cerdo». Clara negó con la cabeza. «Tiene mala pinta. Demasiada grasa. ¿Por qué darnos tanto?». «Porque ellos lo tienen», respondió Marta suavemente, «y nosotras no». Esa verdad sencilla quedó suspendida entre ellas. La comida normal, abundante, se había convertido en objeto de desconfianza simplemente porque la escasez había deformado su sentido de lo normal. En Alemania, el bacon había sido racionado casi hasta la extinción en 1944. El pan se había vuelto áspero y amargo. Las verduras frescas eran raras, la carne más aún.
Cualquier cosa que pareciera rica despertaba ahora sospecha en lugar de gratitud. A sus espaldas, 2 MPs descargaban más cajones de raciones de un camión, judías en lata, huevos en polvo, latas de melocotón en almíbar. Carver volvió a mirar a las mujeres y exhaló, viendo la brecha cada vez mayor entre lo que el ejército de Estados Unidos consideraba sustento básico y lo que aquellas mujeres creían que podía ser una amenaza. No las culpaba. Podías decirle 100 veces a un prisionero que no tenías intención de hacerle daño, pero el miedo se agarra más fuerte que cualquier consuelo. El campo a su alrededor zumbaba con la rutina. Los prisioneros hacían cola para panecillos en agua caliente. Los guardias recorrían sus rutas asignadas. Un jeep de suministros pasó traqueteando, salpicando barro sobre botas y lonas. La guerra tronaba a apenas unas decenas de kilómetros. Pero allí el conflicto se reducía a un sencillo y silencioso enfrentamiento entre hambre y temor, representado delante de un bacon intacto. Entonces el viento cambió, trayendo un nuevo olor por la zona del rancho, mucho más tentador que el propio bacon. Pan tostado. Alguien en el rincón americano había encendido un pequeño fogón de campaña y empezado a calentar rebanadas gruesas de pan blanco hasta que los bordes se doraban. El aroma cortó el aire frío con una calidez sorprendente. Le siguió un segundo olor, tomates recién cortados, su acidez punzante inconfundible incluso a distancia. Luego el crujido de hojas de lechuga fresca, el golpe suave de un cuchillo contra una tabla de madera, el chisporroteo quedo del bacon recalentado hasta la perfección. Las mujeres alzaron la vista una a una, los ojos fijos no en sus bandejas, sino en los americanos que armaban algo desconocido y, sin embargo, extrañamente atractivo. Carver y Hall intercambiaron una mirada, solo 2 soldados preparándose su propio almuerzo, ajenos al público curioso que se formaba a 20 metros. Pero cuando el primer sándwich tomó forma, pan, lechuga, tomate, bacon, pan, el cambio en el aire resultó inconfundible. Clara parpadeó, intentando conciliar la escena con todo lo que le habían contado. Marta se inclinó un poco hacia adelante, conteniendo el aliento. Los sándwiches no se parecían en nada a las losas grasientas que habían temido. Parecían civilizados, frescos, casi reconfortantes. Por primera vez desde su captura, un destello de hambre venció a la cautela en varios rostros. Y cuando un MP, al notar la atención, levantó despreocupadamente un BLT y dio una lenta y exagerada mordida, cerrando los ojos, relajando los hombros como si el mundo se hubiera reparado por un instante, la reacción entre las mujeres fue inmediata. La curiosidad perforó el temor. El hambre amenazó con derribar el miedo antes de que ninguna pudiera ocultarlo. Querían saber a qué sabía ese sándwich. Y Clara comprendió, con un sobresalto, que por primera vez desde que la guerra se había tragado su vida entera, lo que más temía quizá no fuera el enemigo al otro lado del alambre. Tal vez fuera su propia incertidumbre sobre todo lo que siempre había creído. El olor a pan tostado permaneció mucho después de que los americanos terminaran de armar sus sándwiches, flotando por el recinto como un recordatorio obstinado de comodidades que las mujeres alemanas ya no confiaban en tener. Clara permanecía sentada con las manos metidas bajo los muslos para entrar en calor, los ojos clavados en el lejano fogón donde habían nacido los BLT. El bacon de su propia bandeja se había enfriado en tiras rígidas y brillantes, la grasa cuajada en cintas pálidas. El hambre le apretaba las costillas en un dolor lento y constante, pero mantenía la mandíbula tensa. El miedo tenía la habilidad de hacer que incluso el hambre pareciera la opción más segura. A sus espaldas, el viento sacudía las tiendas, trayendo las voces cortantes de los guardias haciendo el recuento. Todo en el campo parecía predecible, excepto su propia curiosidad creciente, que la perturbaba más de lo que quería admitir. Los rumores habían moldeado el último año de su vida con tanta seguridad como los racionamientos y las sirenas antiaéreas. Recordaba haberlos oído susurrar por auxiliares mayores durante los turnos de noche, que los americanos daban a los prisioneros sobras impropias para animales, que sus cocineros reutilizaban la grasa hasta que sabía a metal, que algunos incluso añadían productos químicos para mantener controlados a los prisioneros. Tal vez fueran tonterías, pero en tiempo de guerra las tonterías solían crecer dientes. Marta se acercó más, la voz apenas un zumbido. «Vuelves a mirar. Vas a hacer un agujero en el aire como sigas así». Sonrió débilmente, intentando suavizar la tensión grabada en la postura de Clara. Al otro lado del recinto, un MP americano llamado Bennett se limpiaba las manos en los pantalones, sin ser consciente de la atención que había atraído.
Había estado cortando tomates antes, tarareando una canción de éxito radial que las mujeres no reconocían. Algo en la naturalidad de sus movimientos las inquietaba. No actuaba como un carcelero alimentando prisioneros, actuaba como un hombre preparándose el almuerzo. El contraste carcomía a Clara. La propaganda siempre había mostrado a los americanos como groseros, ruidosos y descuidados. Sin embargo, estos hombres, aunque rudos en los bordes, se comportaban con una especie de paciencia cotidiana. No encajaban con las historias que le habían enseñado a creer. Una ráfaga fría levantó polvo alrededor de sus botas y varias mujeres se ciñeron más los abrigos. Su hambre no era del tipo agudo y desesperado que habían conocido en las largas retiradas. Era más lenta, más pesada, instalándose en articulaciones y pensamientos por igual. Su última comida decente antes de la captura había sido una sopa aguada de cebada, apenas tibia cuando les llegó. El pan sabía a serrín y amargura. Ahora, rodeadas de abundancia, se hallaban atrapadas por recuerdos de escasez. El miedo recordaba más tiempo que el hambre. Y ese recuerdo lo tenía todo. Marta rompió el silencio antes de que las devorara. «¿Crees que saben que no hemos comido?», susurró. «Seguro», respondió Clara. «No paran de mirar. Tal vez esperan que nos rindamos al estómago. O quieren ver si reaccionamos a lo que sea que haya en ese bacon». Marta soltó un leve bufido. Si quisieran hacernos daño, no necesitarían bacon para ello. Era una verdad simple, pero apenas alivió la opresión en el pecho de Clara. Toda una vida de advertencias la había entrenado para ver peligro en lo cotidiano. Observó a Bennett y a otro MP apilar lechuga recién lavada en un cuenco de hojalata. Las hojas crujientes brillaban con gotas que atrapaban el sol. Los tomates, rojos y llenos, parecían casi un lujo tras las hortalizas marchitas y acuosas que había visto por última vez en Alemania. Y el pan, blanco, suave, grueso, parecía más un recuerdo que algo del mundo en que ahora habitaba. Algunas mujeres se removieron incómodas, avergonzadas por su propia fascinación. Habían sido criadas con centeno y panes toscos, con practicidad más que con capricho. El pan blanco era una rareza incluso antes de que la guerra apretara el nudo. Ver ahora tal riqueza manejada con tanta despreocupación resultaba casi una ofensa, un recordatorio de cuán profundamente dividido estaba el mundo. Los americanos vivían en una realidad distinta, donde la escasez era un inconveniente y no una certeza diaria. Carver se acercó a Bennett y le dijo algo en voz demasiado baja para que las mujeres lo entendieran. Fuera lo que fuese, hizo reír a Bennett con un sonido corto y sorprendido. Las mujeres se tensaron, sin saber si eran el objeto de la broma. Clara sintió calor subirle al rostro, mezcla de vergüenza y rabia. Odiaba no entender, odiaba ser observada como algo frágil o divertido. Pero bajo el resentimiento había algo más, una gota de envidia, amarga e inesperada. Aquellos hombres no tenían hambre. No tenían miedo. Tenían opciones, opciones simples, irreflexivas, que ella apenas podía imaginar ya. Otra auxiliar, y Liz, se frotó las sienes. «Si siguen cocinando así, voy a perder la cabeza», murmuró. Su voz temblaba de frustración contenida. «Huele a pan desde aquí». «No pienses en ello», respondió Marta con suavidad. «Como no voy a pensar en ello», estalló Liz, arrepintiéndose al instante. «Lo siento. Es que, no recuerdo la última vez que la comida olía caliente». La confesión golpeó a Clara más fuerte de lo esperado. Comida caliente. Hacía semanas que nada de lo que comía conservaba calor de verdad. Mientras las mujeres miraban, Bennett armó otro BLT con lentitud deliberada, casi teatral: pan, lechuga, tomate, bacon, los colores apilados en contraste brillante, limpios y ordenados. Al colocar la última rebanada de pan miró hacia ellas, no con burla, sino con una leve y comprensiva consciencia. Su mirada se detuvo un instante, como si percibiera el conflicto que se retorcía dentro de ellas. Clara apartó la vista rápidamente, pero el momento dejó marca. Algo en su interior se movió con tranquila inevitabilidad. Empezaba a dudar de los rumores, solo una grieta finísima, apenas visible, pero real. Un silbato agudo cortó el recinto. Uno de los guardias hizo señas a los MPS para que acercaran los sándwiches preparados a la línea del rancho y los colocaran en una mesita no lejos de donde ellas estaban. La proximidad lo cambió todo.
El olor era ahora más intenso, el calor más inmediato. No llegó ninguna orden, solo la silenciosa e inconfundible invitación de comida dejada al alcance. Marta inspiró hondo, sin ocultar ya su reacción. Si quisieran engañarnos, murmuró, no harían que la comida tuviera tan buena pinta. Clara no dijo nada. Sintió acelerarse su pulso, no de miedo, sino ante la peligrosa posibilidad de que todo lo que había creído sobre el enemigo estuviera incompleto. La primera mujer que se levantó y se acercó a la mesa no fue la más valiente, ni la que tenía más hambre, ni siquiera la más escéptica. Se levantó porque el silencio se había hecho insoportable. Y Liz se incorporó con una firmeza que no sentía, sacudiéndose la tierra del abrigo como si el orden pudiera disimular el temblor de sus dedos. Las demás la observaron conteniendo la respiración, los rostros atrapados entre admiración y temor. Caminó hacia la mesita donde esperaban los BLT, sus colores en capas brillando bajo la luz tenue de la mañana, como algo sacado de un mundo intacto por la penuria. Cada paso parecía más fuerte que las botas pisando escarcha, más fuerte que el rumor lejano de camiones, más fuerte que su propio pulso desbocado. Bennett la vio primero. Sus cejas se alzaron con suave sorpresa, como si hubiera estado esperando en silencio que alguien cruzara aquella línea invisible. Dio un codazo a Carver. «Viene una», murmuró. Carver se enderezó e intentó parecer ocupado con una tabla, aunque sus ojos seguían fijos en Elise. Hasta el viento pareció detenerse, esperando a ver qué forma tomarían los próximos segundos. Elise se detuvo ante la mesa, mirando el sándwich más cercano. Estaba cortado con limpieza, los tomates rojo vivo apretados contra la lechuga crujiente, el bacon acomodado en tiras ordenadas. Tragó saliva con dificultad. Los recuerdos le cruzaron la mente, su madre cortando raciones en porciones finas, su hermana llorando por las últimas patatas, noches en que el hambre parecía un compañero permanente. Este sándwich parecía un desafío a todo aquello, una promesa que deseaba desesperadamente creer, pero temía no poder confiar. Bennett dio un paso adelante, pero mantuvo la distancia. «Es solo comida», dijo en voz baja, sin condescendencia, simplemente honesto. «Nada añadido, nada raro». Elise abrió ligeramente los labios. No entendió todas las palabras, pero entendió lo suficiente. Cogió el sándwich con ambas manos, sorprendida por su calor, por la suavidad del pan, por su peso sustancial, generoso, casi extraño en su abundancia. A sus espaldas, las demás mujeres se inclinaron hacia adelante como atraídas por un hilo común. Dudó solo un instante más antes de llevarse el sándwich a la boca. El primer mordisco fue pequeño, cauteloso, realizado bajo la intensa mirada de amigas y enemigos por igual. El pan cedió al instante, suave como un recuerdo. El bacon crujió levemente entre sus dientes, liberando una sal ahumada que había olvidado que existía. Los tomates estallaron con un frescor ácido que la sobresaltó, y la lechuga ofreció un crujido. Su cuerpo lo reconoció con gratitud dolorosa. Sus ojos se abrieron de par en par, no de miedo, sino de asombro, de alivio, de algo peligrosamente parecido a la alegría. Masticó despacio, como probando el aire en busca de traición. No llegó ninguna, solo sabor, sabor real, honesto. Un suspiro que no sabía que había estado conteniendo escapó en un temblor. Clara lo sintió en sus propios huesos. Elise bajó un poco el sándwich y susurró, «Sabe a casa, pero mejor». Las palabras llegaron a las mujeres más cercanas. Una onda recorrió el grupo, primero incredulidad, luego esperanza cautelosa. Marta se levantó a continuación, impulsada por el hambre y por la expresión de Elise, que ningún rumor podía contradecir. Se acercó a la mesa con la barbilla alta y tomó un sándwich sin esperar invitación. Su primer mordisco fue mayor, menos dubitativo. Cerró los ojos. Las arrugas alrededor de su boca se suavizaron. «Speck», murmuró para sí. «Es solo Speck». Ese reconocimiento rompió el muro del miedo con más eficacia que cualquier consuelo de los guardias. Speck era familiar. Speck era alemán. Speck era seguro. Una mujer más dio un paso al frente. Luego otra. Pronto se formó una pequeña fila vacilante pero ininterrumpida, cada una cogiendo un sándwich con la reverencia de quien acepta una verdad frágil. Los guardias miraban en silencio, algunos sonriendo, otros fingiendo que no. Clara permaneció sentada un momento más, atrapada entre la compulsión y la cautela. Marta miró hacia atrás, sándwich en mano,
trozos de lechuga pegados al guante. Clara, la llamó suavemente, ven antes de que se acaben. Clara se levantó despacio, las piernas rígidas de estar sentada, la respiración irregular por los nervios que no podía ocultar. Caminó hacia la mesa como si avanzara entre niebla, concentrándose en el simple acto de poner un pie delante del otro. La mirada de Bennett se encontró con la suya, firme, nada amenazante. Alargó los dedos temblorosos hacia un sándwich. El pan parecía imposiblemente suave, absorbiendo un leve calor de su piel. Lo levantó con cuidado, casi con reverencia, y se detuvo. Todos los rumores, todas las advertencias, todos los miedos centellearon en su mente como chispas de una llama agonizante. Pero ahora parecían débiles frente al peso de su hambre y la visión de sus compañeras comiendo sin vacilar. Se llevó el sándwich a los labios y dio un pequeño mordisco. Los sabores le llegaron en tropel, humo, sal, frescura, calor. Las rodillas le flaquearon de alivio que aún no comprendía. Tragó, la respiración entrecortada. Miró a Marta, que sonrió con triunfo silencioso. En ese instante Clara supo que algo irreversible había cambiado. El mundo no había cambiado, pero su lugar en él sí. El enemigo seguía siendo el enemigo, la guerra seguía rugiendo, el futuro seguía incierto. Sin embargo, la simple verdad del sándwich había desalojado una piedra de miedo que llevaba meses cargando. Y mientras daba un segundo mordisco, más grande, intuyó que la confianza de verdad, no empieza con declaraciones ni tratados, sino con algo tan pequeño y humano como comida compartida. A sus espaldas, otra mujer se levantó para unirse a la fila, y luego otra. La tensión que había dominado el campo durante días empezó a disiparse, reemplazada por un reconocimiento tácito, no todo lo desconocido era una amenaza. Y mientras la mañana avanzaba, el aroma a pan tostado y bacon permaneció en el frío aire de marzo, ya no como desafío, sino como una promesa callada y obstinada de que algunas cosas, incluso en la guerra, aún podían ser normales, buenas y verdaderas. Pero justo cuando el ambiente se suavizaba, un silbato agudo perforó el aire. Un grupo distinto de guardias se acercaba desde el extremo opuesto del recinto. Sus expresiones serias, el paso rápido, las voces cortantes. Algo estaba a punto de cambiar otra vez. El silbato restalló como una rama quebrada, sacudiendo a las mujeres de su frágil momento de alivio. Clara se volvió por instinto, medio esperando un reproche, pero los guardias que se acercaban no gritaban órdenes. Dirigían una pequeña procesión, 2 sanitarios cargando cajones y otro MP empujando un carrito repleto de mantas y latas de ración adicionales. Su llegada levantó un nuevo murmullo en el recinto. Las mujeres se tensaron, inseguras de si el calor que acababan de probar iba a serles arrebatado. Liz apretó su sándwich contra el pecho, casi a la defensiva, como si alguien pudiera quitárselo. Los sanitarios, sin embargo, pasaron de largo junto a la mesa sin comentario, repartiendo suministros entre distintos grupos de prisioneros. Sus movimientos eran rápidos, pero no hostiles. Aún así, su repentina aparición recordó a todos lo rápido que podían cambiar las circunstancias, lo fino que era el hilo del consuelo. Clara sintió que se le tensaban los hombros. El mundo le había enseñado que cualquier momento de calma solía preceder a algo más duro. Observó a los guardias hablar entre sí en voz baja, gestos tranquilos, rostros serenos. Le pareció extraño. No estaban tensos, no enfadados, no dispuestos a reafirmar dominio. Simplemente hacían su trabajo. Esa constatación la inquietó más que la hostilidad. Durante meses se había preparado para la crueldad o la indiferencia. La bondad exigía otro tipo de valentía para enfrentarla. Marta, notando la tensión de Clara, la empujó suavemente. «Traen mantas», dijo, la voz suavizada por la comida que le calentaba el cuerpo. «No fusiles. Eso tiene que contar para algo». Clara asintió apenas, aunque aún no sabía del todo cómo permitirse confiar en el momento. El BLT en su mano parecía un puente frágil entre todo lo que temía y todo lo que esperaba que pudiera ser verdad. Los sanitarios llegaron por fin a su grupo y dejaron el cajón junto a ellas con un golpe sordo. Uno de ellos, un joven de pelo arenoso y ojos cansados, levantó la tapa e indicó que tomaran lo que necesitaran. Dentro había vendajes limpios, pequeños botes de pomada, artículos básicos de aseo y varias manzanas inconfundiblemente frescas. La visión de la fruta, brillante, firme, arrancó un leve jadeo a Liz.
Se tapó la boca rápidamente, avergonzada del sonido. El sanitario ofreció una media sonrisa tranquilizadora. «Las necesitáis más que nosotros», dijo en voz baja. Aunque las palabras eran extranjeras para la mayoría, el tono transmitía suficiente calidez para ser entendido. Marta tomó una manzana con cuidado, como temiendo magullarla. Clara aceptó otra y sintió la piel lisa y fresca contra la palma. No recordaba la última vez que había sostenido algo tan perfectamente normal, al mismo tiempo, tan profundamente escaso en su mundo. Comida y miedo se habían convertido en hilos entrelazados en su vida. El miedo dictaba lo que se atrevía a comer, y la comida dictaba cuánto tiempo podría seguir teniendo miedo. Ahora, con el sabor del bacon todavía en la lengua y una manzana en la mano, sentía la extraña y desarmadora sensación de ser cuidada en lugar de simplemente manejada. La inquietaba. La ablandaba, y no sabía cuál de las dos cosas era más peligrosa. A su alrededor el campo se había vuelto notablemente más silencioso. Otros prisioneros habían observado la escena, los sándwiches, los suministros médicos, la confianza vacilante, y sus expresiones iban de la confusión a la envidia callada. Algunos asintieron respetuosamente hacia las mujeres, reconociendo el privilegio surrealista de ser tratadas con algo parecido a la gentileza en un lugar construido sobre la contención. Las mujeres, a su vez, sintieron una oleada de pudor. No habían hecho nada para merecer ese momento salvo sobrevivir lo suficiente para recibirlo. Clara mordió su manzana con cautela. El chasquido fue más fuerte de lo que esperaba, y el estallido de jugo ácido la sobresaltó. Cerró los ojos un instante. Por un fugaz segundo estaba de nuevo en el huerto familiar al borde del otoño, el sol cálido sobre los hombros, el aire cargado del aroma de hojas y humo lejano de leña. Ese recuerdo le había parecido inalcanzable solo unas horas antes. Ahora regresaba a su mente con dolorosa claridad. Al abrir los ojos, el huerto se desvaneció, sustituido por barro, alambre y torretas. Pero el eco del pasado permaneció, recordándole que el hambre le había robado algo más que calorías. Le había robado la suavidad de recordar sin miedo. Marta terminó su sándwich y dejó vagar la mirada por el recinto. «Es raro», murmuró. «Nos enseñaron que nos odiaban, pero esto no parece odio». Y Liz, sentada cerca, se quitó migas del regazo y dijo: «Tal vez no nos ven como decían nuestros oficiales. Tal vez no nos ven como enemigas en absoluto». Clara no estaba segura. La guerra tenía la habilidad de retorcer la percepción, de convertir individuos en símbolos y símbolos en advertencias. Pero no había odio en la forma en que Bennett había repartido los sándwiches. Ni malicia en las manzanas, ni crueldad en las mantas. Una pregunta brotó en su mente, frágil y tentativa: si su enemigo era capaz de bondad, ¿qué hacía eso con todo lo que le habían dicho? Un alboroto repentino en el extremo del campo atrajo la atención. Un grupo de prisioneros recién capturados, exhaustos, cubiertos de barro, tambaleantes, estaba siendo procesado por los guardias. Entre ellos había muchachos apenas mayores que niños, uniformes rotos, rostros hundidos por el miedo. Las mujeres miraron en silencio, un pesado recordatorio cayendo sobre ellas. La guerra no perdonaba a nadie, sin importar de qué lado estuviera. Por un momento, la empatía reemplazó al temor. Clara vio el rostro de su hermano en uno de los jóvenes prisioneros y apretó un poco más su manzana. Mientras los recién llegados eran conducidos a su sector, Bennett pasó de nuevo con una jarra metálica. Se detuvo cerca de las mujeres, señaló la jarra y dijo: «Milk». La palabra cayó suave pero cargada de peso. La leche era casi mítica para ellas ahora. Algo de lo que se hablaba en susurros pero rara vez se veía. Y Liz parpadeó rápido, sin saber si era generosidad o fantasía. Bennett vertió una pequeña cantidad en una taza de hojalata y la dejó delante de ellas, retrocediendo como quien ofrece un frágil tratado de paz. Clara miró la leche, pálida y real, símbolo de alimento y seguridad que había creído desaparecido de su mundo. Las demás la miraron a ella sin darse cuenta, como si se hubiera convertido en su barómetro de esta nueva realidad. Ella sostuvo sus miradas, sintiendo la misma mezcla de miedo y deseo reflejada. Si aceptaba esto, aceptaría algo más que comida. Aceptaría la posibilidad de que el mundo no estuviera tan dividido, tan monstruoso, tan seguro como le habían enseñado. Alargó la mano hacia la taza. Sus dedos rozaron el borde, y en ese instante callado y suspendido,
comprendió que la línea entre la supervivencia y la humanidad era más delgada de lo que jamás había imaginado, y que estaba a punto de elegir de qué lado quería estar. Eso es todo por la historia de hoy. Y antes de que te vayas, por favor dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Y no olvides darle like y suscribirte para no perderte la próxima.